Amigos de Todo Un Poco, me da muchísimo gusto estar en este momento porque vamos a aprender muchísimo, sobre todo en materia de medicina. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Sánchez, especialista en medicina de urgencias, y hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante, que es una urgencia. ¿Cómo estás, Doc? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por Muchas invitarme. gracias. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un tema bastante interesante porque a nivel de los sistemas de salud, tanto públicos y privados, siempre es, doctor, me tengo que estar muriendo para que me atiendan y la respuesta realmente es sí. Ay, mi corazón. Así de fuerte empezamos. Así de fuerte. No, es que sabes que, imagínate en un hospital donde hay tantas personas. Sí. O sea, si tú llegas y dices, es que me duele la muela, no aguanto la cabeza, sí, pero hay un niño que le van a amputar una pierna. No, no sé. ¿Cómo empezamos con un tema tan escabroso? Uno, esto no es algo nuevo. Ok. Sí, inclusive cuando hablamos de la historia de la clasificación, se remonta mucho a las guerras napoleónicas, ¿no? Ahí dentro de esa guerra se empezaban a hacer esa clasificación de quién era el más grave y quién no necesitaba atención. Posteriormente, ya más o menos por los años de 1965, ya se empezaron a hacer más comunes estas prácticas y de hecho viene la palabra triage del francés y que nos habla precisamente de la clasificación. Y eso lo ocupamos en todo, en guerras, en situaciones como terremotos, en situaciones como las del COVID, ¿no? De los años anteriores y al día en los sistemas de salud en general. O sea que esto de que atiendan primero a unos y luego a otros, o sea, es ¿qué se podría decir? Un código que ya se Exactamente, maneja desde hace muchísimo tiempo. exactamente. Solamente que lo conocemos cuando nos toca. Que dices, aquí traigo a mi hijo y quiero. Sí, pero sabe que su hijo se torció un dedito, ¿no? Sí, Y sí, acá sí, adentro tenemos una persona que si no le ponemos un aparato se nos va. claro. Bueno, yo estoy pensando así. Algo así, es muy común que la gente se queje, que dice, me tuvieron 10.000 horas en urgencias y demás, ¿no? Solo el hecho de que la señora o el señor esté hablando de eso significa que realmente no era una urgencia, ¿no? Eh, Imagínate que existe algo que se llama urgencia sentida, ¿no? Que es lo que yo siento que es una urgencia. Yo tengo fiebre, 38 grados, náusea, vómito, ¿no? No se me quita con mis pastillas y yo voy al hospital. Llego muy enojado porque son la 1 de la madrugada y estoy tocando y es que no me atienden. Saco mi celular, empiezo a divulgarlo en redes, en tal hospital no me atienden. Adentro, ¿no? Está una persona en paro cardiorrespiratorio que tuvo que pasar antes que sepa que esa persona y que si no se atiende se muere. ¿Cómo lo verían si ya se enteraran qué es lo que pasa dentro de la sala de urgencias? Pero generalmente eso no lo podemos comentar porque todos están precisamente en la sala de espera. Sí, no, imagínate salir a la sala de espera y decir, discúlpenos, lo que pasa que, a ver, mire, tenemos. Tenemos un Sí. paciente que se está muriendo en este momento, ¿no? No es lo mismo que te peguen y que te duele el hombro a que tengas atravesado un fierro que te atraviesa el pulmón, ¿no? Es diferente, ¿no? Me lo imaginé, me lo imaginé. Doc, ¿y cuál es la diferencia entre una urgencia y una emergencia? Ese es un tema muy interesante porque cuando hablamos de urgencia y emergencia muchos pensarían que es lo mismo. ¿Quién le gana a quién? La emergencia. La emergencia es una situación donde se está en peligro la vida, la función de una extremidad, ¿no? O un órgano, pero que requiere de una atención inmediata. Si no se atiende de manera inmediata, la persona va a fallecer en los próximos minutos, ¿no? Por eso tiene que ser una atención rápida, De volada. de volada. Un ejemplo, precisamente, un paro cardiorrespiratorio. Por X causa, llega, el paciente está en paro. Nos dicen los lineamientos de la AJA que nosotros tenemos que hacer. No tiene pulso, no respira,
iniciar la reanimación lo más pronto posible, porque si no llega sangre al cerebro y a los órganos, uno, o no vive o queda con grandes secuelas a largo plazo. Una urgencia es muy similar, pero que en ese momento no pone en peligro la vida de manera inmediata, pero ojo, pero si no se atiende, Puede escalar. puede escalar. Y convertirse en una emergencia. Exactamente, Ya. una urgencia Ok. sí puede escalar a una emergencia. Y esa se requiere de minutos, esa la tenemos que atender aproximadamente entre los 10 y 15 minutos. En esa clasificación que yo les decía son 5 colores. El rojo es precisamente para las situaciones de emergencia. El anaranjado es para las situaciones de urgencias. Por eso al rojo lo atendemos rápido y se salta a todos. El anaranjado lo tenemos que atender entre los 10, 15 minutos. Y ya siguen ahí el amarillo, que requiere estudios, ¿no? Un ejemplo, me empezó a doler el pecho hace una semana y sí tiene factores de riesgo, pues un paciente que pues tiene diabetes, hipertensión, pero ya lleva una semana casi con el mismo dolor. Es muy diferente llegar con el dolor porque eso sería una urgencia. El codinfarto es una urgencia. Los que tienen un evento, bueno, más bien un accidente vascular cerebral es una urgencia, porque si no se tratan rápido y no destapamos el vaso, quedan con secuelas a futuro. Pero alguien que lleva una semana con el dolor, que sus signos vitales están bien, requieren más estudios, que le tome un electro, que le tome laboratorios, que le tome muchas otras cosas. No digo que no se pudiera complicar, pero tenemos que todavía tener ciertos parámetros. El verde y el azul son menos complicados, inclusive el azul se puede atender hasta 2 hasta 4 horas. Ahí se puede quedar en el hospital. Inclusive eso se pueden atender por consulta externa. Ah, mira. Sin necesidad de hospitalización. Exactamente, los Ok. signos vitales no están alterados, es una patología inclusive crónica. Aunque no lo crean en la vida real, llegan pacientes como de, doctor, es que me duele el brazo cada vez que me acuesto sobre el mismo desde hace un mes, ¿no? Y entonces digo, oye, esto te lo pueden ver en una consulta, ¿no? Quita el Oye, control de la fíjate que me televisión. salió una perrilla, pero mi médico no me explicó si esto, ¿no? Ah, ok, es algo que... Aún estando, por ejemplo, ahorita que dices esto de los códigos y que es una urgencia y que es una emergencia, eso pasa también en un quirófano. O sea, pasa en todos lados. O sea, por ejemplo, puede ser, Ujú. no sé, se me ocurre. A ver, voy a decir un ejemplo. Una persona que le van a practicar a lo mejor una cesárea, Ujú. ¿no? Está ahí ya la señora, bueno, pensando que hay un quirófano, no sé cómo Ujú. sea un hospital, ¿no? Y llega alguien grave, no sé, con un infarto, con unas vísceras expuestas. Sí se puede cambiar, o sea, decir, para a la señora de la, ¿cómo se llama? De la cesárea, y vamos a poner al que tiene las vísceras de fuera o algo así. Pues si es una cesárea no creo, porque el código Mater es una atención primordial, ¿no? Ok. De hecho, marca mucho de lo que son las estadísticas a nivel macroeconómico, ¿no? La muerte materna sí nos indica niveles de calidad, ¿no? Entonces eso sí está muy penado, ¿no? O sea, ok, ya Quizás, eso ya- quizás otra cosa, ¿no? Bueno, otra Te- cosa, te lo sí. voy Pero a bueno, fue bueno irse al Bueno, extremo bueno, para bueno. decir, no, Eso por no. ahí no. Por ahí no, porque Exacto. a una persona embarazada o dentro del puerperio siempre es prioridad para el sistema de salud. Pero bueno, supongamos, Pero no es una emergencia, ¿o sí? es que el problema es que al ser una persona que es el núcleo familiar, Se vuelve una emergencia. existe algo que se llama triage obstétrico, es decir, sí hay un triage específico para las embarazadas, pero actualmente está tan penado alguna atención deficiente a una embarazada que el sistema de salud lo tiene como una prioridad, ¿no? O No sea, sé. entraría con una clasificación especial. Exactamente, Ok. es como si ya de por sí tienes miedo de que algo pase Sí. y todavía está embarazada, ¿no? Entonces, Porque no le de- juegues al valiente. Porque, Exacto. una muerte materna se va a sesiones no solo del propio hospital, sino sesiones nacionales sobre por qué pasó esa muerte materna. Sí, todos están a eso, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por decirlo así, ¿no? De todo, o sea, todos, desde la atención inicial hasta la muerte materna,
se da el seguimiento paso a paso en qué momento sucedió. ¿Por qué falló ese? Al de la puerta le tiene que dar el paso de rápido. Órale, paso. Exactamente. Entonces, desgraciadamente, si bien existe un trash obstétrico que también se debería aplicar a las embarazadas, actualmente sí es un sesgo. Es una muy buena pregunta, porque sí es un sesgo a veces a la hora de atender a alguien. Pero quizás ponemos otro ejemplo. Otro, a ver, de los tantos que has de Nos tener. fuimos muy difíciles, Nos fuimos bajemos. Me fui me voy muy arriba. Exacto. Supongamos que te fracturaste la pierna, Ok. ¿no? Sí necesitas un quirófano, ¿no? Sí necesitas un quirófano, pero llega alguien que lo balacea, ¿no? Y fue el abdomen, fue el tórax y tiene que entrar a una cirugía de control de daños. Ahí sí el hospital, no solo el médico, sino el hospital y todos los que dirigen tienen que decir quién es una prioridad. Y no por colores, ¿no? Sí hacemos trash todo el tiempo, pero no es por colores. Es para ver precisamente la posibilidad de que entre alguien más grave a uno menos grave. También después vamos a hablar, si el paciente tiene alto riesgo de morirse y ya no es recuperable, ¿a quién salvarías tú? Ay, no me hagas esas preguntas. Alguien que tienes posibilidad de salvarse o alguien que sabes que va a fallecer si intervienes o no intervienes. Qué pregunta tan difícil. Sí, el pan del Y eso día a día, ¿no? No, bueno, es que Sí, pero claro. a mí me enseñaron, Claro. me entrenaron para hablar en un micrófono, no para... Pero Claro. es que, bueno, es que es su profesión de ellos. O sea, Claro. o sea, como esto de la emergencia. O sea, yo voy con mi hija y abren porque abren. Sí. Pero a lo mejor dice, oye, pero tu hija tiene temperatura, regreses a su casa, métala en agua y se le va a acabar la bronca. Pero otra persona Claro. tiene que entrar allá donde están los aparatos, o una embarazada. Oiga, esta muchacha te viene con la presión alta, la tenemos que meter rápido al quirófano, etcétera, ¿no? Y ahí adentro están los aparatos que no Claro. tengo en mi casa, ¿no? Y esa es una pregunta importante porque en efecto los pacientes que tienen, o sea que su riesgo de supervivencia es alto a pesar, y las comorbilidades, un paciente con cáncer en enfermedad terminal que ya está en cuidados paliativos, teóricamente y no es que se escuche feo, sino más bien no es a alguien que es prioridad en un momento en el que quizás a un paciente joven de 19 años sin comorbilidades tenga que ser atendido de manera urgente. ¿Tú a quién agarrarías? Y eso pasa en las guerras. ¿Tú Híjole. agarrarías al que ya se va a morir o vas a agarrar al que tiene chance de salir Qué adelante? pregunta tan difícil. Son de las Es que, decisiones. sí, o sea, pues es que hay dos. Yo Sí. puedo decidir como que no los conozco, pero imagínate si el que va a pedir la ayuda es un familiar mío. Claro. Por Sí, eso, sí, sí. o sea, me cuesta trabajo responder, incluso siendo un ejemplo, me cuesta trabajo responder porque digo, ajá, hablo como que a mí no me pasa, ajá, y si me pasara a mí. Claro. No, si fuera un hijo o un hermano el que estuviera. Sí, o a ti mismo. A ti mismo. A ti mismo. Claro. Oye, vamos a ir a mensajes. Estaban escuchando de todo un poco a través de Radio WAP 96.9, la Universidad en la Radio, haciendo entretenimiento educativo, haciendo la radio inteligente. Regresamos con este tema que, bueno, yo sé que los tiene al filo. ¿Qué es una urgencia? ¿Qué es una urgencia? ¿Cómo se procede? Aquí lo venimos a platicar. No se vayan.